¿Se oye bien? Sí. ¿O muy fuerte? Muy bien. Está bien, de acuerdo. 175 años de espiritualidad claretiana. Partamos del principio. No podemos reducir espiritualidad a ideas, emociones o prácticas religiosas. La espiritualidad cristiana en realidad no es otra cosa que lo que dijo San Pablo en Romanos 8, del 1 al 17, la vida en el Espíritu. Es decir, la manera de seguir a Jesús en apertura a la acción del Espíritu Santo, que nos configura con Jesucristo. La espiritualidad claretiana es una forma concreta de vivir la espiritualidad cristiana desde el don carismático que hemos recibido en la Iglesia. En esta línea, nuestra congregación ha ido recibiendo y desarrollando un rico patrimonio espiritual que necesitamos conocer, profundizar y compartir. Y qué bueno contar con este espacio porque normalmente no lo hacemos. Yo he buscado una historia de la espiritualidad claretiana y no la he encontrado. Así es que yo creo que es una tarea pendiente que en este momento podemos dar el pistolazo de salida. Por eso comenzamos el Congreso preguntándonos de dónde venimos. En los 2 días anteriores hemos contemplado la experiencia espiritual del fundador. No me voy a detener en ella porque nos lo han presentado de forma magistral. Práctica, teórica, integral. Hoy recorreremos los 175 años de nuestro camino espiritual. Esta conferencia no pretende ser exhaustiva, no podríamos. Necesitaríamos 175 años para ir explicando con detalle. Nos acercamos de forma general a la manera como el fundador y los claretianos hemos vivido nuestra relación con el Espíritu, nuestra apertura, búsquedas, resistencias y compromisos al ritmo de la historia de la humanidad, la historia de la Iglesia, de la vida consagrada y de los pueblos donde estamos presentes. Como pueden imaginar, la conferencia es una apretada síntesis de esta larga y rica historia. Sin embargo, cuentan con un texto bastante más amplio para que puedan tener una panorámica más completa. Son 31 páginas, pero no se preocupen que ahora no las voy a leer. Aunque están sentados en lugares más cómodos que los de los días anteriores y podría leerlos quizá. Dividiré mi conferencia en 4 puntos. Primero, el contexto en el que brota nuestra espiritualidad. Me parece que el contexto histórico es importante en todas las etapas, pero por razón de tiempo solo me detengo en la exposición, en el contexto en el que brotó la espiritualidad. No, en el texto encontrarán el contexto de las otras etapas. Segundo punto, la transmisión realizada por parte del fundador. ¿Cómo transmitió su espiritualidad a la congregación? No vamos a hablar, como he dicho, de la espiritualidad del Padre Claret, sino cómo la transmitió a la congregación. Y los 2 últimos puntos, cómo la congregación recibió esa transmisión. Ha recibido y está recibiendo. Entonces, el tercer punto es la recepción por parte de la congregación hasta antes del Concilio Vaticano II. Y el último punto, la etapa postconciliar.
El punto tercero, que es el más largo, lo dividiremos, ya avisaré en su momento, en 2 periodos, pero es uno solo por las razones que ya explicaré más adelante. ¿Queda claro la panorámica? Bien, vamos al primer punto entonces. El contexto histórico en el que surgió la espiritualidad claretiana. Quizá lo que voy a decir, que es general para la mayoría de ustedes, es muy conocido, pero conviene recordarlo para entender lo que vamos a tratar en adelante. Después de la fuerte agitación social provocada por la Revolución Francesa, el siglo XIX fue escenario de una intensa lucha entre revoluciones y restauraciones. El liberalismo como movimiento de modernización enarbolaba la bandera de la revolución y pretendía instaurar un nuevo orden social, político y económico basado en la libertad. En cambio, el conservadurismo consideraba que en medio de tanto caos y desconcierto que habían traído las revoluciones, la mejor garantía de libertad y progreso consistía en recuperar la estabilidad social. Dejarnos de tantos movimientos, decían ellos. Los conservadores trataron de identificar su causa con la de la Iglesia y así captar el apoyo de la mayoría católica de la población. En cambio, los liberales, especialmente los más radicales, cuando llegaron al poder, privaron a la Iglesia de algunos derechos, le confiscaron sus bienes y le prohibieron realizar su misión evangelizadora. En realidad no fueron tan liberales porque quitaban la libertad de algunos. Aunque hubo numerosos católicos liberales, la posición mayoritaria de la Iglesia se decantó decididamente por un proyecto de restauración conservadora. Muchos eclesiásticos vivían anhelando que los conservadores volvieran al poder y les fuera devuelto todo lo que se le había quitado. En este contexto de agitación social surge un movimiento cultural muy fuerte, el romanticismo, como una corriente que favorecía sobre todo la búsqueda de la estabilidad personal y social. En este mismo sentido, en la Iglesia emergieron muchas asociaciones piadosas que crearon una nueva sensibilidad religiosa a través de las devociones. Si en el siglo anterior el jansenismo había instaurado un clima espiritual distante, frío y aterrador, las devociones del siglo XIX favorecieron la proximidad con lo sagrado a través de un trato entrañable y sentimental que permitía experimentar la protección divina, su perdón, su providencia. Pero por el otro lado, carecían de profundidad teológica y aislaban normalmente a las personas de la dimensión comunitaria de la fe y del compromiso social y político. Otro aspecto importante de la espiritualidad del siglo XIX, y con este acabo el primer punto, fue su insistencia en el esfuerzo ascético para conseguir la perfección moral. La voluntad se reforzaba para dominar la naturaleza humana, tener a raya los instintos, las pasiones, los sentimientos, la imaginación, y así autogobernarse en orden a ganar la salvación. Un pecado mortal hecho en el momento menos previsto te podía fastidiar todo lo que habías trabajado durante años, ¿no? La recién restaurada Compañía de Jesús jugó un papel importante en este proyecto espiritual. Y recordemos que el padre Claret bebió de esta fuente en el noviciado
y a través de muchos libros escritos por jesuitas famosos en la época. Segundo punto, transmisión de la experiencia espiritual del fundador. El padre Claret, en su camino espiritual, fue un típico hijo de su tiempo. No le demos más vueltas. Eso de que vivió adelantado a su tiempo, decía el padre Antonio Bellella, quizá 15 minutos, ¿no? Pero no mucho más. Fue un hijo de su época. Algunos dicen, fue más adelantado que el Vaticano II. Mentira. Fue un hijo del Vaticano I, ¿no? Fue un hijo de su tiempo, pero sin embargo, al mismo tiempo, trascendió su contexto histórico. Fue libre. No estuvo encajonado en la mediocridad de la mayoría. Fue un hombre devoto y promovió devociones. No demasiadas, pero las promovió. Pero al mismo tiempo su espiritualidad estuvo marcada por un encuentro con Jesucristo fundamentado en la palabra de Dios y en una sólida visión teológica, que no era lo normal en la época. Fue un asceta. Organizaba su vida a través de planes, exámenes, propósitos, un gran asceta. Sin embargo, fue consciente de las luces y gracias que el Espíritu le concedía para vivir una mística misionera. No me detengo en la vida espiritual del padre Claret en el contenido porque ya ha sido presentado. El capítulo general extraordinario de 1967, después del concilio, afirmó que Claret comunicó a los primeros misioneros una alta espiritualidad evangélica centrada en la vocación al ministerio apostólico en el estado misionero. Pero a mí me surge la pregunta, ¿cuándo y cómo si casi nunca vivió con los misioneros? A los 15 días de fundar la congregación le llegó el nombramiento de arzobispo de Cuba. ¿Cómo transmitió? ¿Cuándo transmitió esto que el capítulo yo creo que muy acertadamente dice? Tratemos de verlo. No contó con mucho tiempo para hacerlo de forma directa y presencial. Como he dicho, el nombramiento de arzobispo le llegó a los 15 días. Además, para remate diríamos en mi país, solo había compartido proyectos apostólicos con 3 de los 5 cofundadores y no eran los más importantes. Bueno, el padre Esteban Sala sí. Había trabajado con Esteban Sala, Manuel Vilaró y Domingo Fábregas, pero a Clotet y a Chifré, él prácticamente los conoció el día de la fundación. Quizá ellos sí que lo conocían a él porque él era el famoso, ¿verdad? Los espacios y medios de transmisión fueron muy pocos, pero muy intensos. Por ejemplo, los ejercicios de la fundación, gracias a sus manuscritos conservados, sabemos en qué consistieron. Y no fueron unos típicos ejercicios ignacianos, no. Fueron ejercicios misioneros. El apoyo en la cruz y en María, en Jesús y María, la vocación misionera, las virtudes apostólicas, el celo apostólico, fueron unos ejercicios misioneros. Él aprovechó ese primer momento para transmitir su espíritu. Luego vino los meses de verano. El padre Cristóbal Fernández dice en su libro que antes de marchar a Cuba vivieron un año de noviciado. Mentira, pobrecito, él no contó con los... No fue un año de noviciado. El padre Claret, yo le he seguido la pista en mi tesis doctoral y desde septiembre hasta su viaje,
está totalmente ocupado predicando, haciendo gestiones en Madrid, lo operan en Barcelona, casi no estuvo con los misioneros, pero sí estuvo durante los meses de verano. Padre Severiano Blanco insiste en su último escrito sobre este punto, que el padre Claret pudo haber fundado la congregación pasado el verano, porque no estaba la casa todavía lista. Pero lo hace el 16 de julio porque sabe que el verano antes de ir a las misiones era la oportunidad para formar a sus misioneros en el espíritu que él tenía, ¿verdad? Entonces fueron 3 meses en el que se prolongó la formación recibida en los ejercicios de la fundación. Luego, a través de escritos, las constituciones, la definición del misionero, la autobiografía, que es la narración de su experiencia espiritual. Pero qué curioso que durante todo el siglo XIX, la segunda mitad del siglo XIX y la primera mitad del siglo XX, casi no fue utilizada la autobiografía. Estuvo muy, muy restringida. Ese es un misterio que no acabo de entender por qué. Hay razones de que el padre fundador había dicho que era un borrador, que había que mejorarlo, pero ¿por qué no lo mejoraron? ¿Necesitaron 100 años para mejorarlo? ¿No? No lo sé. La comunicación epistolar habitual, la convivencia con los misioneros en su casa de Madrid. Los misioneros conocieron a fondo a Claret y se escribían carta contando detalles. El padre hace esto, hace lo otro, ¿no? Las visitas y largas estancias que tuvo en las comunidades de Vic, de Gracia, de Segovia, en Prades. Antes de ir a Fontfroid, estuvo 15 días con los misioneros. Sin embargo, no podemos olvidar que él mismo manifestó en la autobiografía que sus compañeros habían recibido el mismo espíritu del que él se sentía animado. En 1850, antes de marchar a Cuba, el arzobispo redactó las primeras constituciones con el formato de un simple reglamento que sirviera de guía de la incipiente comunidad durante su ausencia. Al volver de la península en 1857, las reformuló junto con el padre Sala, que viajó a Madrid. Para elaborarlas contó con gran libertad y espontaneidad, porque no tuvo los condicionamientos de las constituciones de una congregación religiosa. En ese momento no se pensaba en la aprobación pontificia, solo se buscaba la diocesana. Sin embargo, sí que estuvo fuertemente condicionado por el estilo ascético y devocional de su época, como no podía ser de otra manera. La regla espiritual de la vida misionera aparece en el capítulo 9 de las Constituciones en 2 vertientes. Hasta el Concilio Vaticano II, en la congregación, vivir la espiritualidad era vivir 2 cosas: la vida de piedad y la vida ascética. Las 2 cosas. Sobre la piedad, me llama muchísimo la atención la cantidad de tiempo de oración que se pedía a un grupo de hombres apostólicos. Qué curioso. Por ejemplo, cada año debían hacer 2 tandas de ejercicios espirituales. Ahora con una todos piden excusas para no ir. Se hacían 2 al año, ¿verdad? Cada día, al menos 1 hora de meditación. Un tiempo se hizo en común, porque no se fiaban si lo hacían o no lo hacían, entonces dijeron en común. Después la dejaron a nivel personal, excepto en tiempo de misiones que se podía limitar a media hora. Hay claretianos que siempre viven en misiones. Y ni siquiera eso, ¿no?
Luego había que añadir el rezo del oficio divino en particular, la lectura espiritual, los 2 momentos muy estrictos de examen de conciencia y los 4 momentos de oración común y además los actos devocionales particulares. Mucho tiempo de oración para un grupo tan activo, tan dado al apostolado. La ascesis suponía el cultivo de algunas actitudes fundamentales para vivir en clave apostólica. Por ejemplo, las constituciones empiezan dedicando un capítulo al desprendimiento de la familia y de la patria. Hay claretianos que su pasaporte cuenta más que el CMF. Parece que la nacionalidad es más importante que su identidad, que lo hace hermano del que es de otra nacionalidad. Luego habla de aborrecer la mundanidad y nunca entrar en negocios seculares. Un buen consejo para los ecónomos, porque siempre fracasamos en los negocios seculares. Luego aparecen las virtudes apostólicas, entre las que destacan los 3 consejos evangélicos, que como no éramos congregación, no figuraban como votos. Y es curioso que la obediencia fue presentada como la primera de los 3, porque fue la actitud fundamental de Jesucristo, el enviado del Padre, y debía ser la virtud más característica del misionero que quería seguir a Jesús, el enviado del Padre. San Antonio María Claret, para finalizar este punto, a pesar de haber permanecido poco tiempo con su congregación, transmitió con su vida y sus escritos una espiritualidad centrada en el seguimiento de Cristo, el Hijo del Padre enviado, nacido de María y ungido por el Espíritu, para llevar la buena nueva a los pobres, como los apóstoles, en comunidad e itinerancia. Este es el meollo de nuestra espiritualidad. Este es el bloque duro, digamos. Aquí está concentrado lo que debía ser la espiritualidad para el padre Claret, tal como la transmitió. Claret se empeñó en enseñar que la vida de oración debía de ser intensa, para que el misionero fuera encendido en el fuego de la caridad apostólica, especialmente a través de la escucha de la palabra y la vivencia eucarística. La vida ascética, vivida con determinación, buscaba la configuración con Jesucristo, no el perfeccionamiento personal. El cultivo de las virtudes apostólicas centraba la vida del misionero en Dios, entregado plenamente a la misión, atento a los pobres y comprometido en acrecentar la hermosura de la Iglesia. La ascesis claretiana debía fundarse en una mística misionera, en la experiencia del amor gratuito de Dios que lo une a Cristo misionero para gastar la vida en el anuncio del Evangelio hasta el martirio, aspecto tan querido por nuestro fundador. El nombre de la congregación y la definición del misionero eran la clave para vivir esta espiritualidad desde el gozo de ser hijos del Inmaculado Corazón de María. Tercer punto. Una espiritualidad misionera en un corsé conventual. Se extrañarán del título, pero espero poder aclararlo a continuación. Considero que la vivencia espiritual de la congregación durante los primeros 120 años fue bastante estable, sin cambios de envergadura. Sin embargo, la dividiré en 2 periodos: los primeros 50 años y el resto de años hasta el Concilio Vaticano II. Vamos con el primer punto: la recepción en tiempo de los cofundadores.
del 1849 al 99, que murió el último cofundador vivo, el padre Chiffré. El año anterior había muerto el padre Clotet. La designación del padre Esteban Sala como sucesor del fundador fue providencial, porque era el cofundador que más conocía al fundador. El padre Claret llegó a decir de él que era el más adelantado y de un mismo espíritu que yo. El principal logro del padre Sala fue consolidar el arraigo del grupo en el carisma y la espiritualidad del fundador, porque el resto poco y nada lo conocían. Él fue el que más lo conocía y el que pudo transmitir el espíritu del fundador. Padre Chiffré lo deja bastante mal en la crónica de la congregación y dice que se dedicó más a las vedrunas que a los claretianos y que no tenía dotes de gobierno, ¿no? No estoy de acuerdo con el padre Chiffré. Yo creo que es injusto y el padre Sala fue providencial y muy importante y hizo la gran tarea de consolidar un grupo que se quedó sin padre al poco tiempo. El padre José Chiffré, en sus 42 años como superior general, garantizó la vivencia fiel de la espiritualidad en una congregación que crecía y se expandía. Nos detenemos en su principal aporte a la espiritualidad claretiana, que fue el libro El espíritu de la congregación. Muchos se han preguntado si era el espíritu de la congregación, el de Claret, el de Chiffré. Tienen dudas, ¿no? Pero en realidad hay que decir que el fundador conoció y valoró mucho esta obra. En ella transmitió el padre Chiffré con fidelidad el primado del sentido apostólico y la función central de éste en la espiritualidad. En muchos elementos se percibe su intenso deseo de ser fiel al espíritu del fundador. Sin embargo, se inspiró mucho en manuales de espiritualidad general y no recogió algunos grandes principios espirituales tan importantes para el fundador, como por ejemplo la vida en Cristo, el cuerpo místico, el valor de la iglesia, la gracia filial, la unción del Espíritu, temas tan importantes para el padre fundador. Además, la vida espiritual es presentada principalmente desde normas y prescripciones, sin ofrecer fundamento teológico espiritual, que el padre fundador sí que lo hace en su autobiografía. Las constituciones aprobadas en 1865 y 1870, de aprobación pontificia, a diferencia de las anteriores, que fueron casi obra exclusiva del fundador, en estas últimas la congregación participó más activamente a través de varios capítulos generales y contó con aportaciones importantes de Chiffré y Clotet. Además, tuvieron que consultar constituciones de otras congregaciones, como la de la Compañía de Jesús, Redentoristas, Paules. Utilizar la doctrina ascética de autores de la época, por ejemplo, Alonso Rodríguez, jesuita, o Jean Petit Didier, y atenerse sobre todo a las animadversiones que llegaban de la congregación de obispos irregulares, las correcciones que enviaban, ¿no? Tienen que cambiar esto, porque si no, no lo aprobamos, ¿no? Hubo muchas, algunas que llegaron y no se enteraron, hubo un lío, pero estuvieron muy condicionados. Poco a poco, Roma las transformó en las típicas constituciones de un instituto religioso, aunque no lo éramos. El contenido carismático original quedó muy encorsetado. Por ejemplo, la oración queda reducida a puros actos reglamentados. La vida ascética, a diferencia de cómo la plantea el fundador,
Aquí adquiere un planteamiento negativo. Se incluyen como primeros capítulos las tentaciones y la guarda de los sentidos. Para el padre fundador era empezar con las virtudes apostólicas. Aquí ya te previene, ¿no?, que la naturaleza humana está empecatada y que hay que tener control, ¿no? Y curiosamente, la obediencia pasó a tomar el último lugar de los 3 consejos evangélicos, dejando de lado la importancia que tenía para el fundador esta primera virtud, como la llamaba. Parece ser que tantos cambios respecto al texto primitivo no fueron bien asimilados por los misioneros. De hecho, el padre Cristóbal cuenta que el padre Clemente Serrat transmitió una escena en la que Claret, cuando la última charla que da antes de ir a Fontfroid en Prades, habla de la importancia de las constituciones y que no dejen que nadie se refiera mal a ella ni que cambien lo que allí se dice, ¿no? Pero de las últimas. Entonces, el padre Lozano saca como consecuencia la posibilidad de que hubiera gente que no estaba muy de acuerdo con estas renovadas constituciones. Los factores internos que acentuaron el estilo conventual de nuestra espiritualidad fueron múltiples. Por un lado, la presencia de varios exreligiosos que no acabaron de asumir nuestro estilo misionero. Alguno tuvo que ser expulsado por el padre Chiffré, fue lo primero que hizo apenas lo eligieron general, porque dice, no vive nuestro espíritu, ¿no? El caso del padre Bernardo Sala, hermano del cofundador y primer general, fue muy significativo. Él fue un monje benedictino exclaustrado que ingresó a la congregación a los 15 días de la fundación. Además de ser miembro del gobierno general muchísimos años, fue un referente espiritual y un profesor de renombre en la congregación. Sin embargo, cuando el monasterio de Montserrat fue restablecido en el 74, no dudó en volver inmediatamente a su orden, con profundo dolor y desazón por parte del padre Chiffré. Padre Chiffré le puso juicio, lo perdió, porque tenía más peso los votos solemnes de una orden que las promesas que nosotros hacíamos en ese momento. Pero en venganza no le devolvió los libros que pedía, ¿no? También influyó la llegada de los estudiantes en 1863, que no salían al apostolado y debían llevar un régimen doméstico casi monacal. Eso también tuvo que haber influido en el estilo. Y sobre todo la gran aglomeración de unos 80 misioneros en la casa de Tuir durante el exilio que la congregación sufrió en el sur de Francia después de la Revolución de 1868. Allá, además de vivir juntos, no podían ejercer el apostolado, no se le permitía porque había muchísimos sacerdotes. Se necesitaba, por tanto, una reglamentación muy fuerte y una serie de actividades devocionales puestas a lo largo del día para ocupar el tiempo. Un caso ejemplar entre muchos fue el del padre Ignacio Carbó, un ex monje del Cister, que descubrió su vocación misionera al escuchar predicar al padre Claret. Qué curioso, su espiritualidad monacal se impregnó verdaderamente de espíritu apostólico, a tal punto de convertirse en un abnegado predicador de misiones populares. Justamente murió en 1852, fue el primero en morir, atacado de una fuerte pulmonía mientras predicaba una misión con el padre Clotet. Podríamos mencionar a muchísimos, pero muchísimos misioneros más, como el padre Jaime Clotet, Pablo Valier, Hilario Brososa, Diego Gavín y muchos más, que me imagino que ustedes muy bien saben hasta la fecha de su nacimiento y muerte.
Segundo periodo de este tercer punto. Refuerzo de lo conventual y devocional, de 1899 a 1967. La congregación durante estos casi 70 años no varió considerablemente su vivencia de la espiritualidad respecto a la anterior etapa. Las constituciones aprobadas en 1924 continuaron con la estructura de la de 1870 intacta, y así se mantuvieron hasta la llegada del Concilio Vaticano II. Los campos apostólicos se fueron diversificando. A los clásicos medios de misiones populares, ejercicios espirituales y catequesis se fueron sumando la atención de seminarios, escuelas, parroquias, el apostolado de la prensa. En 1883, el padre Chiffré ya había asumido la evangelización de los no cristianos en el Golfo de Guinea. Para sorpresa del atemorizado superior general, que había asumido un apostolado que no figuraba en las constituciones, y dijo: aquí me van a fusilar, ¿no? Pero lo asumió porque al ser una congregación que iba a las misiones adyentes, o de infieles que se llamaba en ese momento, podía conseguir la exención del servicio militar. Y él no quería que sus estudiantes fueran al servicio militar, porque cuando volvían del servicio militar volvían con palabrotas y costumbres que no eran muy religiosas. Entonces, el atemorizado general tuvo una sorpresa, porque en palabras del padre Jesús Álvarez, dice que se desató una auténtica endemia de locura misional en la congregación. Todos escribían cartas para irse al Golfo de Guinea. Algunos dicen que para estar lejos de Chiffré, pero bueno, se ofrecían. A partir de esta experiencia se asumieron muchas más. El Chocó en Colombia, el Darién en Panamá, Tunqui en China, San José de Tocantins en Brasil, Sao Tomé en ese momento de Portugal, Japón y Basilan en Filipinas. La famosa canción del misionero, cantada por nuestros mártires, fue expresión de aquella pasión misionera. Misioneros que destacaron por este fuego: Padre Avellana en Chile, el Padre Armengol Coll en Fernando Po, el Padre Foguet en China, el Padre Dueso aquí en Europa, en España. También se respiraba un intenso espíritu martirial. Se recordaba el testimonio del fundador, del Padre Cruzat, de tantos misioneros que iban ofreciéndose sabiendo que morirían al poco tiempo de llegar a la nueva misión. Todo esto sirvió de preparación para el duro momento martirial que vivimos en esta etapa. 2 misioneros martirizados en México, el hermano Mariano González en 1914 y el beato Andrés Solá en el 27. Y después 271 misioneros durante la Guerra Civil Española. El profundo dolor de la congregación se transformó en acogida de un legado martirial que se convertiría en un rasgo indeleble de nuestra espiritualidad misionera. La dimensión cordimariana siempre ha sido un aspecto muy importante y vivido con mucha profundidad en la congregación. El corazón de María, en medio de una ascética tan rigurosa, era el espacio humano que alentaba una experiencia espiritual afectiva en hombres forjados a fuego, ¿no? en la ascesis. Muchos encontraron en el corazón de María un camino de interioridad y un estilo de predicación desde la misericordia sin acudir al terror. Los misioneros se sintieron responsables de difundir esta devoción en la iglesia. El capítulo de 1912, que fue el más entusiasta, llegó a afirmar que era lo más característico y propio de la congregación, difundir
esta devoción. Por ejemplo, los cambios en nuestro escudo son muy expresivos. Se quitaron las imágenes del libro de la palabra, el escudo que había hecho el fundador en el 57. Se quitó la palabra, se quitó el cayado, se quitó el arcángel San Miguel y se puso solo el corazón de María en el centro. Se cambió el escudo, que no es solo un cambio de escudo, es el testimonio de un desplazamiento de nuestra identidad de ser misioneros de la palabra a ser hijos devotos del corazón de María. A partir del fuerte impacto de la consagración del mundo al corazón de María por Pío XII, los claretianos sintieron la necesidad de glorificar a su madre construyendo grandes templos en su honor. El de Roma es el más emblemático y sin terminar. En cambio, la aparición de las revistas Efemérides Mariológica, que aquí tenemos a su director, en 1951, y de la colección Cor Marie en 1958, favorecieron la búsqueda de una base bíblica, histórica y teológica más sólida. Fueron muchos los misioneros apasionados en el amor del corazón de María, pero destacamos al hermano Manuel Giol, ¿verdad?, que tuvo experiencias místicas muy intensas, que por orden de su superior las escribió y escribió varios libros que fueron formativos, digamos, en nuestra congregación. La espiritualidad vivida desde la clave de las devociones y del culto a la regla fue intensa y buscaba centrar al claretiano en Dios y la misión. La oración, la meditación, la lectura espiritual, los exámenes, distribuidos a lo largo del tiempo, del día, del mes, del año, hacían que el corazón del misionero no quedara disperso en los afanes de la actividad evangelizadora. La ascesis insistía sobre todo en la abnegación para vivir la disponibilidad misionera y la pobreza. Este estilo ayudó a muchísimos a vivir la entrega vocacional con alegría, pero tendía a generar rigidez, dependencia de las normas, de la autoridad, temor y no pocas veces escrúpulos. Los misioneros a los que se les prohibía leer los diarios o periódicos podían vivir muy bien toda su vida al margen de la realidad social. Sin embargo, es justo decir que no fueron pocos los misioneros que atendieron necesidades sociales y apreciaron las culturas, las lenguas y la historia de los pueblos a los que fueron destinados. Entre la beatificación del padre Claret en 1934 y su canonización en 1950, la congregación profundizó en la figura del fundador. Ya en 1915 el padre Postius había publicado por primera vez la autobiografía, pero que todavía estaba restringida a los padres sabios y con experiencia. Probablemente muy pocos de los de aquí lo habrían leído, ¿no? Yo seguro que no me lo hubieran dado. Muchos se aproximaron a la experiencia espiritual del fundador. El padre Peter Schweiger, en octubre del 49, recién elegido general, el único no español en el capítulo que fue elegido general, dirigió la circular de Sacra Congregationis Hereditate, en la que hablaba del patrimonio biológico, palabras textuales, patrimonio biológico que hemos recibido del fundador, y se refería a una espiritualidad que unía perfectamente contemplación y acción. El mismo año se estableció el secretariado claretiano y a los pocos años el Centro de Estudios Claretianos, Studium Claretianum. En 1959 el padre Viñas publica escritos autobiográficos y espirituales del padre fundador en la BAC, y el año 62 comenzó la publicación del anuario Studia Claretiana, que aquí también tenemos a su director,
actual, no el de la época que sería viejísimo ahora, ¿no? La congregación, sin saberlo, palabras del padre Gustavo Alonso, sin saberlo, estaba colocando las bases para asumir la consigna conciliar del retorno a los orígenes. Último punto, no sé cómo ando de tiempo. Me quedan 13 minutos. Los vamos a aprovechar hasta el último segundo. Último punto. Una espiritualidad arraigada en los orígenes y abierta a los nuevos tiempos. Del concilio en adelante, muchos de los que están aquí presentes han vivido esta etapa desde el cambio y la han acompañado hasta hoy, y otros nos hemos ido integrando en el camino. Gracias, Evelyn. El estallido del Mayo francés de 1968 podría ser el símbolo de los profundos cambios que bullen en torno a la celebración del Concilio Vaticano II y que ustedes pueden encontrar en el material escrito que tienen. En medio de fuertes resistencias al cambio, el concilio propone nuevos paradigmas, especialmente el de pueblo de Dios que camina en medio de la humanidad. La espiritualidad conciliar queda reconfigurada gracias al retorno a las fuentes, la Sagrada Escritura Dei Verbum, la liturgia Sacrosanctum Concilium y la Iglesia Lumen Gentium, y a la apertura del mundo, Gaudium et Spes. Brota un nuevo estilo espiritual en la Iglesia, vivido desde la gratuidad, la primacía del Espíritu, la experiencia de Dios, el proceso de plenificación. Ya no se habla de perfección, se habla de plenificación, la misa, lo comunitario, lo litúrgico, el sentido de la realidad y la valoración de la corporeidad del cuerpo. El concilio llama a la vida consagrada a renovarse y le ofrece 3 claves: la vuelta al Evangelio, el retorno a los orígenes fundacionales y la apertura a la novedad del mundo. La congregación asume esta llamada. El 17º capítulo general, convocado por el padre Peter Schweiger en 1967, es el más largo de la historia, 2 meses y medio de capítulo. La declaración sobre el carisma de San Antonio María Claret afirma que el carisma, el espíritu y la misión de la congregación dentro de la Iglesia es el servicio misionero de la palabra, que consiste en la comunicación a los hombres del misterio íntegro de Cristo. No propagar la devoción del corazón de María. Queda muy claro cuál es nuestra identidad. La declaración sobre el patrimonio espiritual de la congregación, otro documento muy importante, afirma que la espiritualidad claretiana es verdaderamente apostólica, no conventual, no monacal, apostólica, y que se caracteriza por la vida en común desde el Evangelio, el seguimiento apostólico de Cristo, la consagración al especial servicio de Dios y del Inmaculado Corazón de María, y ser esforzados auxiliares de los pastores en el anuncio del Evangelio. Por eso concluye este documento definiendo la espiritualidad claretiana como cristocéntrica en primer lugar, cordimariana, evangélico-religiosa, apostólica, sacerdotal y laical y eclesial. Gracias a este capítulo, la congregación vive una radical transformación en la forma de comprender y vivir la espiritualidad. Uno que ha vivido este cambio me decía: Carlos, tú, aunque hayas estudiado historia,
no te puedes hacer cargo de lo que significó para nosotros vivir este cambio. No te puedes hacer una idea ajustada de lo que fue para nosotros vivir ese cambio en nuestra propia carne. Y yo le doy toda la razón. Se pasa de un planteamiento jurídico, moral y devocional a la centralidad de la palabra y de la liturgia. Los 4 momentos que rezábamos juntos eran devociones. El oficio se rezaba en particular. La oración de comunidad a partir del concilio se convierte en una oración litúrgica de la Iglesia. Se pasa de un estilo conventual al primado del sentido apostólico como original nuestro. De una exhaustiva reglamentación al fomento de la libertad y la responsabilidad de personas y comunidades. Del uniformismo. En toda la congregación había el mismo reglamento. África, Asia, Europa, América. El mismo. Hasta la comida que se tenía que preparar. Era la misma, ¿no? Del uniformismo al sentido de unidad en la pluralidad. El estilo formativo cambia radicalmente en orden a asumir una formación para la misión. La espiritualidad se enriquece con la apertura al mundo a través de los medios de comunicación, las visitas a las familias. Fue una sorpresa para los estudiantes que llevaban años sin salir del convento para ver a la familia, ¿no? Todo eso tuvo que cambiar radicalmente la manera de vivir la espiritualidad. Estos pasos no son fáciles. No faltan dificultades, temores, resistencias y excesos, pero tampoco faltan la confianza en Dios y el convencimiento de que vale la pena continuar este proceso comenzado. El capítulo del 73 profundiza en la comunión. Dice que somos comunidades convocadas por el Señor, por lo tanto, comunidades de oración. Y se tiene que garantizar la participación y la corresponsabilidad de todos a través del discernimiento común. Sale al paso de aquellos que consideran que toda la vida es oración, o de los que piensan que por ser misioneros y no monjes, no deberíamos quitar tiempo a la acción apostólica dedicándola a la oración. El capítulo aclara que para que toda la vida pueda convertirse en oración, es indispensable tener momentos fuertes de oración cotidiana. Pero indica al mismo tiempo que la oración nunca debe ser separada del resto de la vida misionera, como una burbuja celestial. No, nuestra oración es misionera. Y concluye llamando a todos a la responsabilidad, al equilibrio y a la creatividad. El siguiente capítulo del 79 se centra en la misión. Hay una frase que me impacta de la MCH 52. La experiencia espiritual que el fundador tuvo de su vocación misionera fue el principio organizador de toda su existencia y la motivación profunda que orientó toda su vida y actividad apostólica. Por tanto, la espiritualidad es central en la vida misionera. Y no consiste en hacer actos aislados de piedad ni de oración, sino es una experiencia del espíritu que engloba todas las áreas de la vida humana y se convierte en fuente de motivación de una existencia vivida desde la fe con espíritu misionero. Y en cuanto a la oración, este capítulo afirma: la nuestra ha de ser una comunidad orante de profetas y apóstoles, que presentan a Dios las situaciones históricas en que viven y buscan comunitariamente su interpretación. Una comunidad que en todas las formas de oración está abierta a Dios, al Espíritu y al pueblo en el que está inserta. MCH 223.
Finalmente hace un llamado que me gusta mucho decirlo en este foro. Llama a plasmar esta rica espiritualidad en el proyecto de una amplia familia claretiana, como realización del sueño de Claret de contar con un gran movimiento evangelizador. Aquí estamos todos, todas las ramas, ¿no? Los 3 primeros capítulos generales después del concilio tratan temas fundamentales y articuladores de nuestra vida misionera, como ya se ha dicho, la identidad, la comunión y la misión. En cambio, el capítulo del 85 hace un alto para evaluar el proceso vivido y centrar su atención en la persona del claretiano. Una de sus constataciones más duras y preocupantes referidas a la espiritualidad es la siguiente. Leo textualmente. Abundan en la congregación buenos documentos, buena doctrina, líneas de una organización comunitaria renovada. Constatamos, sin embargo, en las personas una cierta atonía espiritual y una falta de mística y de utopía evangélica a la medida de nuestra misión. Nos damos cuenta de que no podemos secundar opciones pastorales y sujetos preferenciales de nuestra misión si cada uno no interioriza en términos de conversión personal la experiencia única de la gracia vocacional, acogida y cuidada en una vida espiritual seria y en una vida de comunidad siempre disponible para dar respuesta a lo más urgente, oportuno y eficaz. CPR 46. La elaboración de las constituciones renovadas es el fruto de un largo proceso. Las estrictas normas vaticanas del siglo XIX y principios del XX había llevado a una notable uniformidad entre institutos. En cambio, el Concilio Vaticano II invitó a volver a la frescura del carisma fundacional. El padre Gustavo Alonso, en la circular que escribe con motivo de la aprobación de las constituciones, dice: estas constituciones que ahora se presentan son plenamente claretianas y expresan al mismo tiempo la actualidad del carisma de Claret. Nunca hemos tenido unas constituciones tan claretianas como las actuales, porque el mismo fundador estuvo condicionado por esquemas que no le permitían plasmar toda su vivencia. Y las de después, peor aún. La espiritualidad en nuestras constituciones actuales no queda reducida a un capítulo de las constituciones, sino que es presentada a lo largo de todo el texto, especialmente en la parte titulada La vida misionera de la congregación. Los misioneros viven la espiritualidad en comunidad, desde los consejos evangélicos, en oración, abiertos al don del Espíritu que los configura con Cristo, desde la clave de la misión y sin estancarse, progresando en la vida misionera. En el capítulo 6 sobre la configuración con Cristo se recuerda que la espiritualidad claretiana está centrada en Cristo, al que imitamos y seguimos. El claretiano es ante todo discípulo del Señor. Por eso en este capítulo aparecen las virtudes apostólicas tan queridas para el fundador. ¿Cuánto me queda? ¿O se acabó? Se acabó. Todo esto lo van a encontrar en el texto. Con las constituciones yo me quedo. En el texto también encontrarán 2 ejemplos por cada etapa de personas que yo considero que han vivido muy a fondo la espiritualidad. Solo termino con una anécdota del padre José María Viñas. Él, cuando repasaba todo este proceso que costó tanto a tanto, ponía un ejemplo. Decía, lo que ha pasado es como esos niños que aprenden a caminar en un andador. ¿Saben cuáles son esos andadores, no? No sé cómo se les llama aquí. Entonces, dice, el concilio, antes del concilio, todos andábamos en ese andador.
con muchas normas y reglas que nos enseñaban a caminar espiritualmente. El concilio nos quita el andador y es la oportunidad para conocer de verdad a cada persona. Unas siguieron gateando toda su vida, con una pobreza espiritual, porque lo que guiaba su vida eran normas, no era una espiritualidad. Otros aprendieron a caminar y otros aprendieron a volar en la mística misionera claretiana. Muchas gracias.